tener este beneficio. Es un beneficio muy amplio que nos cuesta mucho dinero verdaderamente. Entonces, el focalizarlo a las familias vulnerables, aquellos que verdaderamente necesitan una ayuda, yo creo que va a ser todavía central en los próximos años, y eventualmente más allá de universalizar un programa de cobertura no contributiva para los adultos mayores. Yo lo que creo que tenemos que universalizar la cobertura a través de aquellos que son contributivos, como el IPS y otros, ¿verdad? Que sí son sostenibles en el tiempo, que efectivamente vamos a poder enfrentar y no encontrarnos con una gran bomba de tiempo en adelante, cuando nuestro bono demográfico sea ya un pasivo demográfico, cuando envejezamos como población y ahí tengamos que no tengamos lo suficiente para cubrir a esa gran masa de gente, ¿verdad? Senadora Desirée Masi. Una cosa así, aparte, antes de entrar en la pregunta. Cuando acá se evaluó el tema de la matriz, ministra, que conste que yo estoy de acuerdo con que se consoliden y todo eso, ¿verdad? Y que se respete el contrato colectivo también. Porque en un principio acá había una discusión con el presidente Cartes y resulta que en algunas instituciones se cumple el contrato colectivo y en otras no. Y le cito lo de Petropar, $800,000 en lo que ellos llaman, como es que dijo la vez pasada el presidente de Petropar, que conste, si hay un contrato colectivo, $800,000, ¿verdad? Para nivelación salarial, supuestamente le llamaban ellos, que es un plus. La misma cosa INC y las mismas cosas otras. Entonces, si van a cumplir el contrato colectivo, deberían cumplir para todo. Ahora, con respecto a la matriz, solamente una acotación. En esta discusión que nosotros tuvimos, ¿qué era lo que se le dijo? Y cuando eso Santiago Peña dijo que sí se hacía, pero luego tuvo que admitir que no se hacía. Que es la parte de la bonificación. Se supone que si tienen incorporado todos los beneficios, sean o no del contrato colectivo, la bonificación es previa evaluación de desempeño, porque si no, no tiene ningún sentido. Y eso no se está haciendo, ni a través de la Secretaría Técnica, ni a través de la función pública. Entonces, la distribución de la bonificación es arbitraria. Que conste que acá en el Parlamento, que es todo un poder, nosotros le damos bonificaciones, le pagamos bonificaciones por ejemplo, a los que están trabajando ahora y van a trabajar como no sé qué, cargando número a número. El presupuesto, se arma un escándalo. Y sin embargo, en el Ejecutivo reparten bonificaciones. En algún momento van a corregir eso, seguramente, ¿verdad? Yo entiendo que forma parte de un proceso, pero el acuerdo pues era que vamos a unificar, pero que la bonificación era previa evaluación de desempeño, ¿verdad? Y eso en este momento no se está haciendo. Ahora, las preguntas concretas. El acuerdo con los estudiantes ya está incorporada, ya llegó esa adenda o no llegó todavía. Eso sería una pregunta. ¿Y de cuánto es? Si me pueden decir, por favor. Porque me preguntaron, por eso no es que quiero mirar nomás, presidenta, porque los estudiantes querían escuchar si efectivamente está la adenda de cuánto es y para qué específicamente va a ir con el acuerdo que se firmó. Esa es una pregunta. Lo segundo, veo que no está en la parte del articulado, como nosotros le llamamos, en la parte programática del presupuesto, como estaba en años anteriores, la desprecarización a partir de los 4 años, ¿verdad? ¿Por qué eso no está? Porque ya no se piensa hacer, porque ya le vamos a dejar a los contratados así, o porque directamente nos remitimos a la función pública, porque siempre tuvimos ese articulado específico. A partir de los 4 años se supone que el contratado tiene que ir, por supuesto, ya, ¿verdad? Siendo nombrado, sobre todo por el tema de la jubilación. Ese artículo no vino, yo no sé si es una omisión o qué. La tercera pregunta, ¿cuántas obras llave en mano en serio va a haber o hay, ministra? Porque este es un tema muy importante para nosotros. El tema llave en mano, porque es un endeudamiento también acelerado. Podemos discutir muchas cosas, pero es un endeudamiento que encima no pasa por el Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas obras hay? Porque yo le escucho al ministro de Obras Públicas diciendo, esto vamos a hacer llave en mano. Espera un poco. Si se ha llegado a un consenso de expertos, que no sé si le incluye a usted,
¿verdad? Que no, yo sé que usted es una experta, no estoy diciendo en ese sentido, si le incluye dentro de ese consenso de no aumentar la deuda anualmente, bonos, en la parte de bonos, no estoy hablando de la parte de préstamos multilaterales, más de 500 millones de dólares, entre 500 y 600, para poder ver nuestra capacidad de pago. Llave en mano, que si bien tiene creo que 2 años de gracia, ¿verdad? Pero si ahora ya estamos contratando llave en mano, dentro de 2 años pues tenés que pagarle a la empresa privada. Entonces, ¿cuántos y qué? Si es que usted puede responder eso, ¿verdad? ¿Cuántas y qué obras se van a hacer con llave en mano? Y nosotros acá tenemos el dictamen en ese momento del ministro Germán Rojas, y yo creo que usted a lo mejor comparte también. Él no estaba de acuerdo con este mecanismo. Le parecía un riesgo mientras no se tenga una superintendencia importante que pueda controlar. Eso está por escrito. ¿Se acuerda, presidente? Él hizo llegar, está por escrito. Él tenía cuestionamientos muy importantes allá de mano y escuché a otros economistas también. Lo otro, ¿esto cómo entiende Hacienda, ministra, la ley de responsabilidad fiscal? Cuando yo por lo menos leo así y yo entiendo que estamos hablando que en año electoral no se puede superar pues el 60% de los gastos corrientes, ¿verdad? De enero a julio. Eso es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. Eso acá, los gastos corrientes, ¿verdad? Eso acaso ya no se entiende. Yo me imagino, pero cuando discutimos esto era enero a julio, ¿por qué? Porque la ejecución ideal pues es del 50% en ese lapso. Estamos hablando de gastos corrientes. Entonces, si no se puede sobrepasar el 60%, eso ya no implica que no pueda haber un aumento mayor al 10%, o eso no implica, o yo estoy haciendo una interpretación errónea. Quiero saber cómo se interpreta ese artículo de la ley de responsabilidad fiscal con respecto al tope en año electoral. Porque yo interpreto así, en aquel momento se había discutido así, ¿verdad? A lo mejor ahora cambió y yo nomás no estoy entendiendo. Porque si uno hace eso, de enero a julio tendría que tener 50%, obviamente, en gasto corriente. Sí, 60% quiere decir que un aumento hasta ahí nomás. Y sin embargo, hay acuerdos con docentes que está sobrepasando esto. Y si me puede explicar, pero en serio, porque yo no estoy entendiendo cómo es la interpretación de ese artículo de la ley de responsabilidad fiscal. Lo otro, y acá ya, realmente este tema que creo que le dijo, no sé si Carlos Amarilla o Dionisio, acá yo creo que tenemos que buscar una solución a este tema, porque no da gusto el tema bonos que vayan a consultorías, aunque le llamen proyectos de preinversión. Sinceramente, yo creo que algo pues se tiene que pagar. Estamos pagando consultoría llamados proyectos de preinversión, tal, y también estamos pagando subsidios. Que eso también, sí, subsidios pagamos. El crédito agrícola, acá vino justamente en parte de los bonos que se fue en préstamos. O sea, siempre hubo un consenso en el Parlamento que bonos es inversión física. No es consultoría, no es nada, no, ¿verdad? Ahora con la última ley que nosotros mismos le aprobamos, que se va al MAC, al crédito agrícola, ¿qué retorno tiene esto? Es decir, sinceramente, a mí me gustaría aprobar bonos si va para inversión física, no para proyectos de inversión que son consultoría y menos todavía para subsidio. Usted se acuerda que nosotros aprobamos para el MAC 50 millones de dólares y luego se reprogramó y se llevó al crédito agrícola, que nosotros acá en el Parlamento ya no vimos eso. Y allí es que se usó para préstamos, ¿verdad? Para que tiene un retorno que no es en este momento el esperado por la situación, que coste que están pagando más probablemente, o sea, pero como concepto nomás endeudarnos para o subsidio en el MAC o préstamo, aunque sean pequeños, yo por lo menos creo que deben limitarse al tema. Lo último, ¿por qué es que el Ministerio de Hacienda no utiliza en este caso su poder específico del artículo 16 del FONACIDE y seguimos transfiriendo plata a municipalidades que no cumplen, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿por qué no denuncian a la justicia como le da el poder el artículo 16 del FONACIDE en caso de sospecha, dice, de malversación? ¿Cuántos intendentes los que están en fiscalía? Yo quiero saber en este momento. Uno parece que está, o dos, o ninguno luego.
¿verdad? Pero el artículo 16 del CONACYT dice, en caso, no solamente hay que suspender la transferencia, en caso de sospecha, tienen que denunciar. Nosotros queremos ver un poco esas denuncias de Hacienda, porque a ustedes les faculta esto. Y lo último, porque ustedes le tienen a Becal, ministra, ¿verdad? Que es lo que le quería preguntar un poco. A becas Carlos Antonio López, ¿verdad? Ustedes le tienen dentro de Hacienda al programa. Estuve hablando con Federico Mora sobre este tema. Nosotros acá, la vez pasada cuando vino la gente de la universidad a pedir miles de millones de dólares, ¿verdad? Pero realmente le dijimos con la senadora Blanca Ovelar y con otra gente la posibilidad que Becal y CONACYT, sobre todo Becal, porque si no nos formamos academia. Yo conozco a gente que se fue por Carlos Antonio López, gente espectacular, muy buena, pero que no está vinculada a la academia. Vienen, se dedican al privado y plata pública tiene que servir para formar la academia de la universidad pública también, ¿verdad? Entonces nosotros por lo menos tenemos la idea que un porcentaje de Becal debería reservar para los docentes de las universidades públicas. Si no, nunca vamos. Yo les conocí a 3 o 4 personas, espectaculares son, y están trabajando en el privado con PhD, con todo, pero no están dentro de la Universidad Nacional en este momento. Y los PhD, yo tengo una maestría, en este momento un concurso, la maestría es el entrepiso, el PhD es el que vale, lo demás ya no tienen. O sea, nosotros necesitamos PhD acá formados, que vayan y que vengan, ¿verdad? Entonces esa sería una pregunta, ya que está bajo responsabilidad de ustedes, destinar un porcentaje en serio. Y lo otro que estamos teniendo problemas es el CONACYT. Aparte luego, y acá yo no voy a cuestionar que si uno mira las investigaciones que hace el CONACYT, a quienes le otorgan. Ahora, yo le voy a contar un problema que tiene el CONACYT y que ya vimos el año pasado. El CONACYT exige el 10%. El CONACYT, que también ustedes tienen que ver porque tiene plata del FONACYT. El CONACYT exige una, ¿cómo es que se llama cuando? Una contrapartida del 10%. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Como las universidades no pueden, e incluso las privadas, no tienen pues previsto eso, pero las públicas sí que peor, ¿verdad? Ganan una cuestión de 500 millones, no tienen presupuestado el 50 o el 10 o el 100 para dar, y resulta que en este momento, ¿qué está pasando? Se crearon roscas de fundaciones y de ONGs que hacen eso. Porque obviamente la universidad pública, al no poder tener el respaldo, imagínense, o sea, el CONACYT con plata pública le está dando a las ONGs, cuando en la realidad la contrapartida de la universidad pública es el investigador, es el recurso humano, no tiene por qué poner más nada monetario, ¿verdad? Pero en serio, este problema, aunque usted no crea, es un problema grave. Aparte de que el CONACYT tiene en este momento 100 millones de dólares de saldo, ¿verdad? 100 millones de dólares de saldo. Y resulta que, porque no hay un programa, hay investigadores que terminaron a tiempo y el CONACYT le dice, no vamos a abrir otra convocatoria hasta que terminen todos los investigadores. Es decir, se está premiando a los investigadores que no investigan. Y a los que terminaron la investigación se quedaron colgados. Pero eso más yo le comento porque este tema, la parte del CONACYT, que no tiene mucho, que vamos a hablar seguramente después, pero sí me gustaría saber cómo podemos hacer para exonerar a la universidad pública de la contrapartida del 10%. Eso podemos poner en la parte programática, eso está en alguna cuestión, pero acá creo que acá hay personas que saben, ¿verdad? Limita terriblemente. La vez pasada se habló de eso. Yo no sé si ponemos como una exoneración, hace falta poner eso en el articulado. Y esas son las preguntas. Eso es todo por